¿Me están escuchando? Cambio. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Buenas noches, doctor. doctor. Sí, doctor. Estamos escuchando. Muy bien. Muy bien. Muy agradecido. Entonces, quiero darles la bienvenida. El día de ayer tuve una emergencia, por eso les pedí suspender las clases, pero no, sin embargo, continuar estas clases de instrucción para que cada uno de ustedes saquen el mayor provecho para su formación. Lo estamos realizando vía esta plataforma por el momento, pero vendrán días mejores donde la verdad es que tengamos que realizar la práctica. Siguiendo las normativas de la Universidad Amazónica de Pando, dentro del área de las ciencias de la salud, como alumnos de cuarto año, yo como docente, voy a presentarles el tema preoperatorio, que es muy importante dentro del marco de la legalidad y de la formación de cada uno de estos cirujanos. Puede que de aquí generalmente el 10 o 15% se dedicará a la cirugía. El resto serán pediatras, ginecólogos, medicina interna, cardiólogos, traumatólogos, salubristas, no sé, pero lo importante es que ustedes sigan una doctrina que es lo que más les gusta hacer. Es por eso que quiero hablarles sobre el proceso perioperatorio. Voy a hablarles sobre este tema, que es aquel momento que va a corresponder desde la notificación del paciente que va a ser sometido a cirugía hasta el alta, la sala de recuperación posanestésica, es decir, todo lo que vayamos a realizar en un paciente hasta que él salga del quirófano. Comprende, quiero que sepan que se subdivide un periodo preoperatorio en un periodo transoperatorio y un periodo posoperatorio. Todo paciente tiene que seguir estos pasos. En un proceso perioperatorio, el paciente prequirúrgico es aquel cuya enfermedad es diagnosticada. Se realizan todas las maniobras realizadas para identificar un diagnóstico preciso, y quiero que sepan que consideramos este periodo que comprende el tiempo que transcurre desde que se decide la cirugía hasta el momento del traslado del paciente hacia el bloque quirúrgico. Los cuidados prequirúrgicos básicos que tenemos que tener generalmente son importantes. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene como objeto asegurar que el paciente esté en las mejores condiciones físicas, psicológicas, emocionales posibles para enfrentarse a la operación. Esto depende del tipo de cirugía, que pueden ser muchas. Puede ser una cirugía programada, como ustedes ven aquí, dentro del preoperatorio domiciliario puede ser. Tiene la posibilidad de ingresar un día antes de la cirugía generalmente para realizar este acto. La exploración, si el diagnóstico indica una intervención, requerirá días en el preoperatorio. Y de urgencia o urgente,
En ocasiones el preoperatorio dura tan solo unos minutos. Es por eso que tenemos que saber esa clasificación de cirugía programada, una cirugía exploradora o diferida y una cirugía urgente. El ingreso del paciente. Esto es muy importante que todos ustedes sepan que el ingreso del paciente tiene que ser consensuado, aceptado por el mismo paciente y el mismo galeno que vaya a atender. Es decir, el apoyo emocional que pueda usted brindarle a su paciente, como tranquilizar. Este acto quirúrgico supone una agresión y afecta a 3 niveles: bio, psico, social y por ende económico. Reducir el grado de ansiedad, aclarando todas las dudas que puedan existir. Es función del personal, de todo el personal médico y cirujano, explicar cómo va a ser la intervención quirúrgica y sus resultados. Sabemos que no solamente son los médicos y el paciente, sino que también detrás de todo esto tenemos un personal que está la auxiliar de enfermería, está la licenciada en enfermería, está el anestesiólogo, están los otros cirujanos, los ayudantes, los que conforman este equipo. No nos olvidemos que hay un cardiólogo, hay un anestesiólogo, que tienen que tener conocimiento en el preoperatorio para llevar así a un paciente que tenga todas las virtudes sanas de llegar hacia un procedimiento quirúrgico programado. Entonces, muchas veces hemos visto que hay comentarios innecesarios. A veces cuando no hay la confianza de un líder, voy a decirles así, siempre el líder en todas partes del mundo se reconoce al cirujano como la máxima autoridad dentro del departamento quirúrgico. Es así que él, bajo el tutor, voy a decir, a veces discutían con el anestesiólogo, decía, oye, ¿me das anestesia? Y el anestesiólogo decía, no, yo no te voy a dar anestesia porque el paciente está en riesgo. El dilema, ¿quién manda ahí? Y la verdad es que el cirujano tiene opciones. Si es que estuviera en juego la vida del paciente, tiene que tomar actitudes que son bastante drásticas. Entonces, o coordino con mi anestesiólogo cómo vamos a hacer el procedimiento, o tendré que hacerlo solo y dispensar de mi anestesiólogo, si es que está en mis manos el salvarle la vida. Entonces, tiene que haber un equipo en conjunto que debe trabajar en esta situación. Es por eso que es importante evitar hacer comentarios innecesarios dentro de este equipo. Muchas veces viene alguien y dice, la licenciada generalmente en enfermería, por eso siempre les digo a ustedes médicos, pues podemos recibir un cachetazo. ¡Wow! La anterior cirugía no fue bien. Entonces, todos nosotros tenemos que tener criterios formados. Por eso es que un profesional dentro del área de la salud, yo lo considero una persona noble. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar para todos lo que es un acto quirúrgico en el cual tenemos que a veces llamarle la atención hasta la misma licenciada de enfermería. Por eso, todos los criterios, las opiniones, tienen que trabajar en forma conjunta. Es función del personal médico y cirujano explicar con lujo de detalles la intervención quirúrgica, los resultados, los riesgos que se deben tomar.
Eso se llama en la actualidad consentimiento autorizado. No puedo obligar a un paciente que sea sometido a una cirugía si él no quiere. Es por eso que este consentimiento informado, el paciente tiene sus derechos. El cirujano tiene que proponer y tienen que firmar ahora en la actualidad dentro de nuestras leyes un reglamento. Valoración de las necesidades para poder aplicar cuidados personalizados. Generalmente no todos los pacientes son iguales. Entonces, en un preoperatorio tenemos que saber que un paciente es diabético, es hipertenso, es cardiópata, necesita anticoagulantes, necesita, no sé, medicamentos ansiolíticos. Todo aquello que vaya en favor del paciente tenemos que saber y para poder ser sometido a una cirugía. Es un paciente diabético, tiene 500 de glicemia, tengo que ponérsela a lo normal para poder realizar la cirugía y llevar a un éxito. Entonces, es importante que todos ustedes vean que tiene que haber una comprobación de todos los datos. Principalmente va a ser una persona dentro del área de la salud que va a estar ahí con la comprobación de estos datos. Generalmente en los Estados Unidos lo hace el circulante, el que dice nombre del paciente, diagnóstico, tipo de intervención quirúrgica, para determinar qué cuidados deben realizarse, fuera de ya de la preevaluación del médico que vaya a realizar la cirugía. Ustedes pueden observar ahí en esa imagen los momentos del periodo preoperatorio. Ustedes ven, ahí está el paciente tiene la carita de que yo no fui, pero si ustedes ven el personal ahí es serio, está tomándole los signos vitales, está realizándole un estudio, una valoración preoperatoria inmediata antes de que ingrese al bloque quirúrgico o al área quirúrgica. Y ustedes saben que en el periodo preoperatorio inmediato, nosotros vamos a recibir a este paciente ya en sala. El preoperatorio mediato, aquí ustedes ven, empieza desde el momento que el médico informa que la paciente debe ser sometida a una intervención quirúrgica. Esto es hasta 12 o 2 horas antes del procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? Intervenir en la preparación previa del paciente antes de realizar la cirugía, al cual va a ser sometido. Y el preoperatorio inmediato empieza a partir de las 12 a 2 horas previas a la intervención quirúrgica hasta la llegada a la sala de operación. ¿Cuál es el objetivo? Preparar psicológicamente y físicamente al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Y esto es lo que les hablaba. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, siempre lo he dicho. Entonces, al realizar en conjunto las acciones de la unión de ahí está el anestesiólogo, ahí está el cirujano, ahí está la arsenalera, tal vez la primera ayudante, previo al acto quirúrgico, siempre visitar al paciente para que salga de ese estrés, salga de esa tensión, porque ustedes han visto ese paciente que estaba clavado en su cama hace un momento, él está esperando ese estrés quirúrgico y prevenir las complicaciones respectivas, porque cuando entras a un procedimiento o a un acto quirúrgico, siempre tenés que entrar con la bendición de Dios y saber vos cuál es tu trabajo que vas a realizar. En la preparación preoperatoria comprende los siguientes aspectos. El aspecto
Bueno, administrativos, preoperatorios, ustedes saben que los pacientes en la seguridad social tendrá que tener un código, un seguro, un número, a qué empresa pertenece, todas esas cosas que son de ley, que tienen que estar con todos sus mensualidades canceladas y todo eso. Entonces es un trabajo prácticamente en el preoperatorio de trabajo social y de la administración. Entonces, nosotros vemos también dentro de la valoración preoperatoria, como lo ven ahí en el punto 2, los exámenes preoperatorios, infalible. Si no hay esto, no hay cirugía también. Y es por eso que tenemos que valorar ahí con cuánto de tiempo de coagulación, sangría, tiempo de protrombina, un hemograma total en la cual tenemos que saber cómo está su glicemia, urea, creatinina, pruebas de función renal, hepática, amilasa, tiempos de protrombina, tromboplastina y grupo y factor. No nos olvidemos que si bien puede ser un procedimiento tan simple que puede presentarse una hemorragia y llegar a lo más grave, hasta una anemia por hipovolemia, por excesivo sangrado, que vayamos a requerir sangre en el intraoperatorio. Todo eso tenemos que prevenir entonces antes de realizar un procedimiento quirúrgico. Los exámenes preoperatorios están para eso. La valoración de enfermería, como les dije, siempre tenemos que aliarnos a los enfermeros para que puedan hacer el trabajo que nosotros deberíamos realizarlo, pero muchas veces designamos funciones al enfermero, y el enfermero tiene que ser bien educado para que pueda él representarte a tu persona como cirujano en la realización del acto quirúrgico. Entonces, la preparación preoperatoria consistirá muchas veces en todos estos acápites mencionados, también en la higiene del paciente, en la tricotomía y aseo general. A veces se realizan enemas evacuantes, preparación de intestino, que el paciente esté NPO sin haber consumido ningún tipo de alimento 4 horas antes del procedimiento quirúrgico. Todo esto entonces lo vemos siempre en un acto preoperatorio. Y la educación preoperatoria, como ustedes están viendo, todos estos parámetros, nosotros, cada uno de ustedes, tienen que estar listos para evaluar esto antes de realizar el proceso quirúrgico. No olvidemos que en las operaciones, en esta clase solamente vamos a hablar del preoperatorio. Otra clase hablaremos del intraoperatorio y posteriormente hablaremos del postoperatorio. Entonces, quiero informarles a ustedes que hay aspectos administrativos, para que les quede bien claro, que son los preoperatorios, que son desde la recepción del paciente en un centro médico hospitalario y que tiene que tener una autorización para intervención quirúrgica. El paciente ya viene por la consulta externa programado y tiene que tener un documento en el cual diga: voy a internarme, vine a internarme, te traigo. Muchas veces ellos mismos traen todos los estudios habidos y por haber preoperatorios, en las cuales la recepcionista tendrá que realizar y armar un cárdex, una historia clínica que corresponda a la especialidad. El ingreso médico se detalla, el diagnóstico, el tipo de cirugía que se va a realizar, la preparación y los medicamentos o indicaciones preoperatorias que tiene que realizarla el cirujano. Entonces, todo esto ya está protocolizado, y si no hay órdenes del cirujano, pues no se realizará la cirugía.
Y ojo, cuando hay un proceso administrativo, usted solicita realizar una cirugía de apéndice, pero el administrador no está ahí en su momento, y yo quiero decirles a ustedes que requiero de la autorización de él para poder realizar este acto quirúrgico. Entonces, en muchas ocasiones requieren que le coloquen un brazalete de identificación, porque ustedes saben que todo paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico se despoja de toda su indumentaria, su vestimenta. Entonces, los pacientes llegan como si vinieron, como llegaron así al mundo, desnudos, pero con una bata, pero que al ver la afluencia de mucha gente tienen ese brazalete que nos va a ayudar a identificar qué tipo de paciente tenemos. Ustedes pueden ver ahí en las gráficas, está la paciente dando la recepción, la administradora ya la hemos instalado en su cama, la doctora ya está valorando a ese paciente, tal vez ella sea la anestesióloga, y acá también la que identifica ahí esta señora despeinada, pues le está colocando su brazalete que nos va a ayudar a identificar en cualquier caso que ocurra, hasta el tipo de sangre. Muchas veces tienen ya cuando son sometidos a cirugía en ese lapso. Dentro de los aspectos administrativos preoperatorios, lo que les hablaba, el consentimiento informado. Nuestras leyes nacionales rigen que todo paciente que vaya a ser intervenido quirúrgicamente tiene que tener un consentimiento informado, porque el derecho de este tipo de información es en cualquier aspecto de su salud, y ustedes saben que la Constitución Política del Estado en 1978 ya lo prorrogó. Es por eso que ahí está el inciso 1486 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, pues hace que normatice dentro de lo que es ASUS la comunicación o el rapport de médico-paciente que se ha informado qué es lo que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos que informar la naturaleza del procedimiento a ejecutarse. No es lo mismo operar una tiroides que operar un apéndice. Entonces, todo tiene que ser diferente. Señora, por el hecho de que vamos a operar su glándula tiroides, corre estos riesgos. Y por el hecho de que vamos a operar una apendicitis, tiene que correr estos riesgos. Es diferente. Entonces, muchas veces ocurren accidentes quirúrgicos que no les quedan palabras de agradecimiento al paciente muchas veces cuando realizan cirugías de tiroides. Las opciones disponibles, digamos, voy a operar una vesícula, tengo que ofrecerle, señora, yo puedo hacerle una cirugía, puedo realizarle una cirugía convencional, que es la abierta, se abre como una Biblia y sacamos la vesícula con las piedras. O tenemos otra opción que es la laparoscópica, que es una cirugía sin cicatrices a través del ombligo, con microincisiones. O tenemos otra cirugía que es la robótica, más actualizada y más tecnología. Dependiendo de lo que quiera, tenemos esas opciones disponibles para ofrecerle a nuestro paciente. Los riesgos tenemos que explicarle. Señora, por esto le va a doler el hombro, puede que se distienda el abdomen, tenemos que explicarle con lujo de detalles el ABC de la cirugía. Es por eso que es importante tener este consentimiento informado y que el paciente acepte este tipo de cirugía o no, y la negación a una cirugía también
es importante porque el riesgo que va a tener el paciente de seguir con esta enfermedad también tendrá que vivirlo el paciente, ¿no? Y ustedes están viendo ahí, el doctor le está explicando prácticamente ahí una tomografía de su cerebro, probablemente vayan a hacerle algo. De todas formas, ese es el consentimiento informado y tiene que ser firmado por el paciente y por el galeno que vaya a realizar la cirugía. Esto, más o menos, este es un tipo del consentimiento informado que se realiza a nivel mundial. Ustedes ven, aquí hay una Fundación Clínica Valle de Lili, formato de consentimiento informado, en los cuales tenemos todos datos de identificación del paciente, historia clínica, número tanto, nombre técnico del procedimiento que va a ser sometido este paciente, tipo de anestesia, que muchas veces le ofrecemos un tipo de anestesia raquídea que terminamos en general. Entonces, cuando llega una auditoría, tenemos que explicar el por qué hemos cambiado el tipo de anestesia. Entonces, este es el tipo de documento que nosotros tenemos que respetar. Y las declaraciones del paciente, que ustedes lo van a ver, yo se los voy a pasar después, esta gráfica, inbox, o dentro de lo que es el tema también. Entonces firmará hasta un testigo si es necesario, que es lo correcto aquí, y el galeno, el tutor o familiar, el médico y el lugar y la fecha que se elabora este consentimiento. Ese es el riesgo quirúrgico. Normalmente nosotros antes de operar, lo primero que queremos es que tener un cardiólogo de nuestro lado. No sé si será Beto, no sé si será el doctor Villazón o el doctor Panoso o el cardiólogo que sea, yo le voy a pedir que me haga un riesgo quirúrgico. Y hay una clasificación cuando pedimos el riesgo quirúrgico, que es la clasificación de Goldman. Y esta clasificación de Goldman es muy importante para que nosotros podamos determinar el tiempo quirúrgico que vamos a implementar, porque tiene 5 grados. Ustedes lo van a revisar. Quiero que lo revisen como una tarea. La evaluación preanestésica, generalmente aquí ustedes pueden ver al anestesiólogo. No se parece al doctor Ronald Mendoza, pero más se parece al chinito Yang Yong. Y lo cual él como médico anestesiólogo, él tiene que evaluar en estos casos el proceso clínico que vamos a realizar, el tipo de anestesia que él va a requerir colocarle al paciente del procedimiento quirúrgico. Al igual que el cirujano tiene un consentimiento informado, este señor anestesiólogo tiene también un consentimiento informado. Tiene que informar a su paciente qué tipo de cirugía va a realizar, qué tipo de anestesia le va a realizar. Por eso es que es importante unir criterios para realizar este tipo de cirugía. Entonces, consiste en la obtención de información de distintas fuentes, en la educación, orientación del paciente y la elección de la anestesia. La evaluación preanestésica es importante. Los objetivos serán: 1, reducir la morbimortalidad perioperatoria, valorar los indicios de riesgo anestésico quirúrgico, familiarizar al paciente con información preoperatoria, qué es lo que voy a realizar, y mejorar la calidad asistencial de este tipo de pacientes. Es por eso que es importante que nosotros mantengamos. Ustedes pueden ver aquí
hay el consentimiento informado, lo que les hablaba, de lo que es un anestesiólogo, qué es lo que va a ofrecer a nuestro paciente para que podamos realizar una cirugía. De la misma forma, no cambiará mucho los datos que vayamos a tener. Lista de chequeo. Aquí está el check-in antes de ingresar a quirófano. Ustedes pueden ver, esto generalmente lo llena el circulante, aquel que no es el arsenalero, es el circulante el que va a realizar este tipo. Está el paciente confirmado en quirófano, su identidad, acto quirúrgico, procedimiento, su consentimiento, lugar, el sitio, estamos en quirófano. Se realizó la evaluación preoperatoria, hay el chequeo completo de la máquina de anestesia, ¿está bien? Sí, la chequeo, sí. Monitores de signos vitales están funcionando, él va a ir tiqueando si está sí, no, sí, no. El que lo hace esto, ¿tiene el paciente alergias conocidas? Sí, no. Vía aérea dificultosa para la respiración, riesgo de hemorragia, adecuado acceso intravenoso, manejo de líquidos. Todo esto son los parámetros que debemos tomar antes de ingresar a una cirugía y estando en... Si alguno de estos acápites se omitiera, se suspende la cirugía. ¿Y quién la suspende? Adivinen. Ya no viene el cirujano, no viene el administrador, no viene el anestesiólogo, viene el circulante, que es el que ha ocasionado que tenga un tipo de chequeo en estos casos de lo que es responsabilidad de él. Y es por eso que el circulante puede decir, no sé, suspende la cirugía por falta de una de estas cosas. A veces faltó un ayudante, y esto se lo voy a comentar. Estábamos en los United States cirugía en Washington, en el Hospital Reston del área metropolitana, y no había un material que era para hacer una cirugía de reducción de estómago. Todos ya estaban listos esperando para realizar la cirugía, pero no había esa pieza. Entonces dice el circulante, señores, no hay la pieza, se suspende la cirugía, se reprogramará la cirugía. Gracias a todos, nos retiramos. Y la verdad es que ocurre eso y eso es responsabilidad. Por eso es que la cirugía ya es otro nivel. ¿Qué otros exámenes preoperatorios tenemos como coadyuvantes para llevar a un paciente con todas las reglas y parámetros que nos ayuden a tener una cirugía segura? Exámenes en sangre, ustedes lo ven ahí, hay un hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, electrolíticos, pruebas serológicas, grupo y factor, y todo aquello que les había comentado hace un momento, el coagulograma. Exámenes de orina, exámenes radiológicos, rayos X póstero anterior de tórax, de abdomen, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, ecografías, mamografías. Si están en un centro que tiene todos estos estudios, pídanlo, por favor, porque les va a ayudar a tener opciones y criterios quirúrgicos que te van a ayudar en tu táctica operatoria. Otros exámenes específicos, gases en sangre si tuvieras pacientes complicados, ¿no? Una gasometría arterial. La valoración de enfermería, siempre les digo a ustedes médicos, como médicos, así, simple, siempre múnanse
de una ayudante que sea una licenciada en enfermería para que podamos trabajar en paz, armonía, porque muchas veces el médico se hace enemigo de los enfermeros y ahí los enfermeros siempre te van a serruchar el piso. Responsabilidades de enfermería, fuera de recoger todos los datos, educar al paciente sobre la cirugía, cómo es el comportamiento en la cirugía, anestesias para reducir la ansiedad y permitir una cirugía rápida y una recuperación posanestésica. Qué lindo es ver que una enfermera vaya a tu cama y te diga, eso es normal, va a ocurrir esto, posteriormente nos vamos a parar, vamos a deambular y después seguir a su casa. Qué lindo sería. Pero hay otras que te dicen, ¡ay! Está sangrando demasiado, vas a perder mucha sangre, puedes desmayarte. No puede ser, quédate echada. Esas son las otras caras de la medalla. Entonces, vamos a ver siempre que todo hay que darle un apoyo psicológico a nuestros pacientes, porque al recibir esa información el paciente va a recuperarse rápidamente. Entonces, la valoración de enfermería es muy importante en la entrevista, en la exploración física, en el preparo del paciente y las observaciones que puedan realizar, que pueden hallar ellas mismas irregular y pueden comentar al cirujano. Doctor, ¿se fijó? La paciente es portadora, no sé, de una hernia extra que ustedes como cirujanos hayan dejado pasar desapercibida. Es importante esto entonces. La valoración de la circulación, palpación de los pulsos periféricos, auscultación, sonidos, los sonidos cardíacos también lo va a realizar la enfermera y de todos los signos vitales que pueda. La enfermera continúa, hay una valoración respiratoria. La enfermera es la primera en llegar hacia el paciente y si lo ve al paciente pues tosiendo, lo primero que va a reportar es ella. Doctor, no le va a poder dar anestesia porque ese paciente está tosiendo, está con gripe, se bañó muy tarde, le pusieron el ventilador, nunca ella usó ventilador y ahora está tosiendo y prácticamente nos vamos a meter en un lío si es que la estamos operando de una hernia, porque esa hernia, por más buena que le hagas la cirugía y la tos, los accesos de tos van a hacer que reviente esa pobre hernia. Entonces, es importante que esta valoración de la enfermera vea edad, antecedentes de tabaquismo, observación del patrón respiratorio, valorar la vía aérea, porque cuando lo pidan al paciente, generalmente pues tiene que ver que ese paciente tenga o los dientes naturales y si tiene prótesis tiene que dejarlas en su sala antes de ingresar al quirófano. Entonces también pedimos una valoración hematológica del paciente, cuando existen anemias, trastornos de la coagulación y hay gente que recibe tratamiento con anticoagulantes, principalmente aquellos pacientes que son hipertensos, cardiópatas o tienen cirugías en el corazón que impiden normalmente este tipo de cirugía. La valoración renal también es importante por parte de la enfermera para decirnos si bien es norma que el paciente ingrese 24 horas antes de una cirugía programada, tendrá que decirnos cuántas veces fue al baño, defecó, orinó, tiene que informarnos dentro de lo que es el historial clínico. Ustedes ven aquí presencia de disuria. Disuria, ustedes saben en urología que es un término que se manifiesta el dolor al orinar. Polaquiuria, que orinó muchas veces. Los nervios pueden hacer confundir que un paciente tiene que ser sometido mañana a la cirugía a las 7 de la mañana y la polaquiuria nos diga, está alta su diabetes, no orinó mucho, el estrés, la tensión, todo eso. Entonces,
Un paciente que haya orinado 5 veces ya nos ayuda a decir, hey, este paciente está nervioso. Anuria, que el paciente no haya orinado para nada. Hay que valorar el aspecto. El olor de la orina no le sugiero. Recordar si la función renal está deteriorada, disminuye el índice de la excreción de la medicación preoperatoria y anestesia. La valoración intestinal es importante. Hay que valorar el patrón, la eliminación, la frecuencia de la catarsis. También tenemos que ver el estado nutricional del paciente. No es lo mismo operar un raquítico, un obeso y uno normal. Así que tienen que tomar muy en cuenta el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir sobre la cicatrización de las heridas. Entonces el normal cicatrizará rápido. El flaquito tal vez estaba desnutrido, no tenía proteína y va a demorar en cicatrizar su herida. Y el obeso, que muchas veces lo primero que hace es reaccionar frente al material de sutura y producirse infecciones en las heridas. Sigue la valoración de enfermería, por eso es que yo les digo que es importante que todos ustedes tengan esto. La valoración de la movilidad, valorar el patrón de ejercicios y la deambulación, que es el autocuidado, valoración de piel y mucosas, hábitos de higiene, estado de la piel del paciente, edema, heridas en estado de hidratación, del paciente, que no esté piel y mucosa seca, es importante. Valoración de la capacidad de comunicación. Si el paciente está acorde, tal vez sea un crazy, tal vez tenga trastornos psicológicos que influyan mucho en lo que es el accionar de un paciente. No es lo mismo operar un hipocondriaco que una persona normal o que un esquizofrénico, voy a decir. Entonces tenemos que saber muy importante el estado psicológico del paciente y si tiene o no deterioro de sus funciones mentales. Entonces hay que ver su vista, oído, capacidad de comunicación, habla, hasta el idioma es importante, porque ustedes saben, aquí en todo el estado del Acre, la mayoría de la gente ya habla portuñol y es importante que todos estemos hablando el mismo idioma. Valoración del conocimiento, entonces es importante que la enfermera sepa qué es lo que vamos a realizar los cirujanos y la técnica quirúrgica que se va a realizar, el tipo de anestesia que le van a realizar al paciente y las posibles complicaciones que puedan haber. El enfermero tiene que tener conocimiento de todo esto. Entonces, la preparación es importante. Ustedes ven ahí, parecen las dos, son enfermeras. Es una la profesora, otra la alumna, que están agarrando al paciente y ya están ubicándole sus vías periféricas para realizar su cirugía. Entonces, aquí esta parte ya le toca al anestesiólogo, una medicación preanestésica para que el paciente vaya tranquilo hasta el quirófano. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir su ansiedad, darle un ansiolítico, puede ser un clonazepam, un diazepam, o cualquier tipo de barbitúricos que pueda ayudarle a estar tranquilo, lo cual nos va a favorecer a la inducción del sueño, el mantenimiento del estrés y la recuperación también después de la anestesia. Entonces, esta preparación psicológica es importante, incluye a toda la familia, mantenerle informado que el procedimiento va a ser así, 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 va a durar tanto tiempo y tenemos que estar acorde para indicar todo lo que vayamos a realizar en el quirófano y por ende salir. Muchas veces nos pasamos de la confianza y decimos, esto va a ser así un ratito, pero demoramos
media hora y demoramos 4 horas. ¿Qué pasó? Algo. Entonces hay que estar siempre informando a los pacientes de todo lo que es el acto quirúrgico en relación a esto. Ustedes pueden ver los ejercicios respiratorios, ya eso ya es parte del anestesiólogo, cómo recuperar de su anestesia después también, qué ejercicios respiratorios tiene que realizar antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Mostrar la forma de mejorar la ventilación de sus pulmones y la oxigenación. Dentro de los ejercicios circulatorios, el objetivo es evitar que la sangre venosa esté parada. La flexión, extensión de las rodillas. No es lo mismo realizar una cirugía en un paciente en decúbito dorsal pasivo que realizar en una posición lateral, en una posición de Jackson Knife o una posición litotómica o ginecológica. Los tiempos son muy importantes para poder realizar este tipo de cirugías, ya que podemos causar a veces trauma y que el paciente parece que lo pisó un elefante. Entonces, todo esto son parámetros que tenemos que tomar muy en cuenta. El diagnóstico por enfermería siempre abocado, que es el dolor, la ansiedad, el temor, el riesgo de la infección y el riesgo de algún tipo de lesión en el paciente. Muchas gracias. Quiero decirles a ustedes que este es simplemente el preoperatorio. El preoperatorio, como ustedes saben, es un tema muy importante antes de llevar al paciente a quirófano. Queridos alumnos, quiero y acepto sus preguntas para que puedan elaborenlas. O si no, yo comienzo a preguntar. Doctor, una pregunta. ¿Quién me habla? Soy Carla Diana Bautista Bavaresco. Carla Diana Bautista Bavaresco. Ahora sí. Adelante, Diana. Disculpe, doctor, no escuché muy bien en la parte que usted explicó de los anticoagulados. ¿Cuánto tiempo antes tienen que parar de tomar antes de una cirugía? Ya. Esto es muy importante que usted, ya como médico especialista, tenga conocimiento de los factores de la coagulación vitamina K dependiente y cuánto es la dosificación que usted tiene que tener en cada uno de estos pacientes, tanto en forma preoperatoria como intraoperatoria y postoperatoria. Es importante que usted ingrese con los laboratorios necesarios para realizar una cirugía. Y como cirujana usted tiene que tener en cuenta que independientemente de la medicación que usted esté recibiendo, warfarina, heparina sódica, enoxiparina, fraxiparina, todos aquellos anticoagulantes tienen que ser monitorizados mediante un tiempo parcial de tromboplastina 2, un tiempo de protrombina y el índice de normatividad ratio, que es el INR. Entonces, solo así, pregunta de examen, 67% del tiempo de protrombina como mínimo para realizar una cirugía. Si ustedes tienen menos de 70 sus índices de coagulación, señores, no lo corten a su paciente porque van a tener un sangrado que no va a parar nunca. ¿Está mi respuesta? ¿Alguien más? Carla Diana Bautista Bavaresco.
Muy buena pregunta, Jordan. Y la verdad es que tenemos que tener los pies sobre la tierra para realizar este tipo de pacientes cirugía. Y donde tenemos que ir a regular, voy a comentarte así. Hay factores de von Willebrand, por ejemplo, en los cuales de la cascada de coagulación hay pues muchos variables, hasta en la hemofilia voy a decirte, pero la finalidad de esto es tener un procedimiento quirúrgico donde cada uno de los vasos, si bien no ha sido, o vos tenés que tener en mente, si hay un vaso sangrante o dejas de gran calibre y que esté sangrando constantemente, tenés que ligar ese vaso y bien con la seguridad que te caracteriza, donde vos estás yendo. Si digamos fueras a realizar una cirugía de apéndice, tenés que ir a buscar la arteria apendicular y rama de la del tronco ilio seco apendicular, todo eso. Tenés que ir a específicamente ir a ligar esa arteria para poder sacar el apéndice y a estar seguro que vos has hecho un trabajo normal. Pero no nos olvidemos que hay el sangrado en napa. En napa quiere decir que sin necesidad de que haya ningún vaso de gran calibre, constantemente estará sangrando de la pared. Entonces, nosotros vamos y realizamos este tipo de cirugía sabiendo siempre que vamos a lograr controlar una hemostasia y que tenemos que tener hasta factores dentro de lo que es para tratar agregantes plaquetarios, crioprecipitados, en caso de que nosotros tuviéramos alguna emergencia de esta hemofilia. Todo preparado. Entonces, en este preoperatorio, cuando vos tengas un paciente con hemofilia, tenés que entrar con esas coordenadas. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿me puede? No la escucho. Doctor, ¿me está escuchando? Sí, ahora sí. ¿Qué tipo de examen? No, un examen. No me escucho. ¿Alguien que quiera realizar otra pregunta? Doctor, ¿cuándo es necesario hacer una cirugía de emergencia, urgencia o emergencia, que no se tiene tiempo de hacer todo ese preparo de los pacientes? ¿Cómo que los doctores, ¿no? El cirujano fica respaldado con relación a alergia o otro tipo de necesidad que tenga el paciente? Una pregunta media que estaba queriendo salir. La verdad es que cuando vos tengas que realizar un tipo de cirugía y sea de emergencia, tenés que realizarla sí o sí, independiente que tenga algún tipo de cirugía. Y la verdad es que tenés que tener el equipo necesario para poder socorrer todo lo que haya, hasta la misma hemofilia que nos antecedió la pregunta del compañero. Tenés que providenciar. Si es alérgico, bueno, un antialérgico. ¿A qué es alérgico? Tanto. No vamos a utilizar esa cosa, vamos a utilizar otra cosa.
En otras palabras, si no tenés perros para cazar, tenés que cazar con gatos, pero tenés que dar la solución sí o sí a la emergencia de tu paciente. ¿Te respondí? Sí, doctor, gracias. Muy bien, Patricia. Otra pregunta. Bora, chiquinho, una pregunta. Bora, Francisco, una pregunta. Las notas, doctor, de los exámenes. Sí. Patricia, ahí a su pregunta. Y nosotros ya presentamos el proyecto formativo, todo eso, pero siempre me gusta ser democrático. Y todos estos alumnos que en este momento están en la plataforma, que son el número del 63, quiero preguntarles a todos. ¿Ustedes quieren que los clasifique o los califique en 4 parciales, o sea, 3 parciales y un final? Sí, doctor. Voy a decir, ¿quieren 4 parciales o 3 parciales? 4. 4, doctor. Cada uno de 4. 25. Es mejor 4. 25. ¿Sí? 4, doctor. 4, doctor, 4. Pero va a ser más trabajo para mí. 4, doctor. Pero vaya a ser en 4 parciales, sería menos puntos que la división de los puntos sería mejor para después administrar la final. 25, 25, 25, 25. Good. 4, doctor. Muy bien. Lo dejamos ahí. Es una decisión democrática. Todos me han puesto hasta por el mensaje. Claudia, María, todos 4, 4, 4, 4. Entonces quedamos en eso. Gente linda. Está bien, doctor, mejor. En relación a la pregunta de Patricia, las notas, doctor, me dijo. Yo voy a subir las notas el día lunes de aquellos alumnos que estén. Los que no estén, aténganse a las consecuencias. Cambio y fuera. ¿Alguna pregunta más? No comprendo. ¿Lunes de los alumnos qué? Programado, que ya están programados, que ya están con sus documentos, con todo eso. Doutor, vai subir direto a Seringueiro ou vai passar antes acá? Nada, yo no quiero saber nada de reclamos, así que va directo al Seringueiro. No sea malo, doutor. No me dijeron que tenía el corazón malo, doctor. ¿Qué? Me dijeron que su corazón era maleable, amable, no así malo. No, van a tener tiempo, ya me están llorando por 4 pruebas, entonces va a dar para sacar promedios ahí. Un abrazo cordial, pasen un buen fin de semana, todo lo mejor de lo mejor, cuídense, el coronavirus, el coronavirus está por ahí rondando. Gracias, doctor. También buenas finales de Doctor, semana. una pregunta, doctor. Hasta la vista, babies. Doctor.